El siguiente tema que vamos a ver es la primera parte de Border Gateway Protocol o BGP. En el blueprint estamos en la parte de implementar BGP para conectividad de nivel Enterprise o ISPs. Y dentro de Implement BGP for Enterprise ISP Connectivity tenemos describir las funciones y operaciones de BGP, configurar o verificar las operaciones de BGP en un sistema autónomo non-transit, por ejemplo, autenticación. Vamos a ver mucho más que esto. Configurar BGP Path Selection, por ejemplo, Local Preference, ASPath, Wait o MED. Todo eso lo vamos a ver en uno de los diferentes temas de BGP. Este va a ser el primero, donde va a ser más que todo la introducción y lo básico de BGP. BGP es un protocolo de ruteo muy diferente a todos los que hemos visto hasta ahora, es decir, es muy diferente a RIP cuando lo vimos en el CCNA, a IGRP, a OSPF, a ISIS, porque este tipo de protocolo se utiliza más que todo para mandar información entre sistemas autónomos diferentes, y se refiere a sistemas autónomos diferentes a entidades diferentes, es decir, si dos empresas quieren comunicarse entre ellas o dos entidades, cualquiera que éstas sean, por lo regular se utiliza BGP en este tipo de casos. El ejemplo primordial es Internet. Todos los ISPs utilizan BGP. Aquí, como vemos, BGP es usado para intercambiar rutas, que también se le llaman prefijos, entre diferentes sistemas autónomos. BGP utiliza el puerto 179 de TCP. Ahora bien, aquí viene que requiere un IGP, que la red no puede rutear solamente con BGP. Esto es cierto y no, lo vamos a ir viendo y ustedes mismos se van a dar cuenta. No es necesario un IGP, pueden ser rutas estáticas. O si se corre toda la red con BGP, también puede ser posible. Claro que esto no es recomendado. Entonces, más que todo, esto no es un requerimiento, sino es la recomendación. BGP solamente puede haber un proceso por ruteador, a diferencia de OSPF o IGRP, que podíamos tener varios procesos. BGP solamente puede tener un proceso por ruteador. Otra cosa importante es de que BGP necesita neighbors y no corre en las interfaces. Cuando veíamos los protocolos de ruteo, los IGPs como OSPF y IGRP, veíamos que el protocolo en sí se corre en qué interfase, en la interfase que tú quieras, es decir, tú la corres en una interfase y automáticamente se hacen los neighbors del otro lado si en el otro lado hay un ruteador y en esa interfase también estás corriendo este protocolo de ruteo. En BGP no es así, lo vamos a ver, es muy diferente. Aquí sí necesitas el comando de neighbor, algo parecido como en OSPF, en algunos network types de OSPF se requerían neighbors, si bien recuerdan. En este caso siempre se requieren de neighbors porque BGP no corre en interfaces tal cual. Otra cosa interesante de BGP es de que los neighbors no necesitan estar directamente conectados. En todos los IGPs que vimos, veíamos que para que pudiera ser neighbor tenía que estar directamente conectados esos ruteadores. En BGP no es así. En BGP también tenemos dos tipos de neighbors o de sesiones. Una que se llama IBGP, que la I significa internal, y eso significa que los que son neighbors están en el mismo sistema autónomo, y hay sesiones de EBGP, que son cuando los que son neighbors, ese tipo de conexión, están en diferentes sistemas autónomos. Entonces tenemos sesiones de IBGP y de EBGP. En este slide podemos ver lo que es un AS o Autonomous System o sistema autónomo de BGP. Básicamente un sistema autónomo de BGP es un conjunto de ruteadores que están bajo la administración técnica de una sola organización, lo que les comentaba. Entonces un sistema autónomo es aquel sistema o aquel conjunto de routers que tienen una sola administración técnica, un solo individuo o una sola organización. El número de AS, existe un rango de AS públicos y uno de privados. Los públicos es desde el número 1 hasta el número 64511
y el privado es de 64.512 a 65.535. Como se imaginarán, los públicos son los que tienen por lo regular los ISPs y algunas empresas grandes que están corriendo directamente BGP con los ISPs, y los privados son aquellos que utilizan las organizaciones que no quieran que sea público su sistema autónomo. El sistema autónomo es asignado, así como las IPs públicas, también se puede asignar un sistema autónomo público, y eso depende del país quien te lo da. Por ejemplo, aquí en México es el NIC México el que da este tipo de servicio de darte un sistema autónomo público. Un sistema autónomo debe de ser continuo, es decir, no podemos tener un sistema autónomo, por ejemplo aquí el AS100 no puede estar más que en un lado, no puede estar en varios lados del internet, porque si no, no va a funcionar correctamente. Y de hecho es por eso que BGP hace la prevención de loops por medio de el AS del sistema autónomo. Imagínense que nuestros equipos R2 y R3 esos son nuestros y estamos corriendo en el sistema autónomo 100. Cuando nosotros le inyectamos rutas a R1 por medio de BGP, R1 va a saber que esas rutas vienen del sistema autónomo 100. Entonces R1 lo que va a hacer es mandarle esas rutas a R5, y R5 va a saber que esas rutas vienen del sistema autónomo 100 y del 200 de ambos. R5 manda a R4 esas rutas, R4 va a saber que vienen del AS300, del AS200 y del AS100, es decir, tiene todos los saltos que ha dado de sistema autónomo en sistema autónomo. Cuando R4 le intenta pasar esas rutas a R3, R3 se va a dar cuenta que las rutas que le está mandando R4 fueron originadas en el AS100 o que pasó por el AS100, y esas rutas no las va a aceptar porque están en su mismo sistema autónomo. Entonces es de esta manera que BGP se protege de los loops de capa 3 por medio del sistema autónomo, porque cuando recibe las rutas, además de recibir las rutas, va a recibir quién las está enviando y por qué sistemas autónomos han pasado esas rutas. Entonces, al tiempo de darse cuenta que está recibiendo su mismo sistema autónomo, esas rutas las va a desechar y R3 no las va a tomar en cuenta. De unos años para acá, cuando veo cualquier cosa de BGP, recuerdo cuando tuve una entrevista de trabajo hace unos años. Esa entrevista de trabajo era en una tienda que vende comida, y básicamente cuando fui a la entrevista de trabajo me hicieron preguntas muy técnicas. Me dieron el diseño de su red, y su diseño de red básicamente era un router central que era donde tenían todos los servidores, y tenían conexiones privadas hacia sus sucursales. En aquel entonces eran unas 20 o 25 aproximadamente. Eran las únicas conexiones que existían, es decir, era un hub and spoke. El hub, el central, que era su punto principal, y una sola conexión a cada una de las sucursales. Entre las sucursales no había conexión. Entonces, la pregunta técnica que me hicieron era que cuál protocolo de ruteo les recomendaría para ese tipo de conexiones. Viendo el diseño como tal, tomando en cuenta que un protocolo de ruteo, cualquiera que sea, lo único que te dice es por qué interfase está cierta red, yo le dije que no necesitaba un protocolo de ruteo, que con rutas estáticas era más que suficiente. Y si quería correr un protocolo de ruteo y todo su equipo era Cisco, pues yo le recomendaría IGRP por el diseño que tenía. El que me estaba entrevistando me dijo que estaba mal porque el protocolo que se debe de usar en internet es BGP. Entonces ellos tenían BGP en aquel entonces. Yo defendí mi idea bastante fuertemente. Les dije que el peor protocolo de ruteo que podían usar ahí era BGP. Y la verdad es de que no les gustó mucho lo que les dije, y obviamente no me contrataron. De cualquier manera, hace poco me enteré de que ya están migrando su protocolo de ruteo de BGP a EIGRP. Bueno, diciendo esto, hay que saber cuándo hay que usar BGP. No siempre se debe de usar BGP, aunque se pueda usar. BGP es usado, como ya les había comentado, cuando hay conexiones entre sistemas autónomos múltiples, es decir, cuando te vas a conectar
a diferentes entidades, es cuando tiene sentido usar BGP. También tiene sentido cuando tienes que hacer una política de ruteo muy compleja que no te la puede dar RIP, que no te la puede dar EIGRP o que no te la puede dar OSPF o AES. Si necesitas usar ciertas cosas que esos protocolos no te lo permiten, puede ser un justificante para tener que usar BGP. También tienes que usar BGP cuando tú eres un sistema autónomo por el que pasan otros. Y esto lo podemos explicar con el slide anterior. Es decir, si no existiera, por ejemplo, en este diagrama el AS300, si el AS200 se quiere comunicar al S400, tú eres un sistema autónomo en tránsito, es como se le conoce a este término. Entonces, tú simplemente das transporte de R1 a R4 en este tipo de cosas, necesitas correr BGP. Hay algo que se llama multihoming, y eso es importante el saber qué es, y es cuando una empresa tiene conectado hacia Internet por medio de dos service providers diferentes. Hablando de México, podemos poner el ejemplo de Telmex y de Axtel. Es decir, si tú quieres tener redundancia en tu enlace a Internet, lo que deberías de hacer es contratar un enlace de Internet con un service provider y contratar otro enlace diferente con otro service provider para que realmente sea redundante. Entonces, cuando tú tienes eso, al menos dos diferentes ISPs por medio de BGP, a eso se le llama multihoming. Cuando utilizamos multihoming, debemos de tener mucho cuidado el saber que nuestras redes internas estén correctamente anunciadas hacia Internet. Entonces es un punto importante. Otra cosa importante es estar seguros, en este caso de que tú eres una empresa y tú no eres un service provider, de que no te conviertas en un sistema autónomo transit, es decir, de que pase por ahí tráfico que ni siquiera es tuyo. Volviendo al slide, lo que quiere decir es de que imagínense que nosotros, nuestra empresa tiene el sistema autónomo 100 y tenemos R2 y R3 conectado a R1 y a R4. Lo que nosotros no queremos es de que R1 nos mande tráfico que no es de nosotros, sino que es, por ejemplo, para R4. Entonces, si un cliente de ese service provider, que supongamos que es Telmex R1, se da cuenta que puede llegar a los clientes de R4, que por ejemplo son Axtel, por medio de nosotros nos pueden mandar tráfico que ni siquiera es nuestro, solamente para usar nuestro enlace y no usar los suyos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos multihoming porque se puede dar el caso en que nos convertamos en ISP y lo que significa es de que nuestros enlaces que nos cuestan mucho dinero mensualmente los estén usando otros clientes para tráfico que a nosotros no nos importa. Entonces, para que no suceda eso, debemos de filtrar todas las redes que no son originadas desde nuestro AS. Esto es importante para el examen y para la vida real, créanme que sí es muy importante. Si alguna empresa está corriendo BGP con un service provider hacia Internet, debe de decidir cuáles rutas va a recibir del ISP. Todos te van a dar tres opciones, básicamente todos los ISPs. Te pueden mandar nada más una ruta de default. Te pueden mandar algunas rutas, no todas las de Internet, más una de default. O te pueden enviar todas las rutas que al día de hoy son más de 200,000. Entonces, depende del cliente, al tiempo de decirle al ISP cuáles rutas quiere recibir. Y como les comento, van a tener esas tres opciones. ¿Cuál es el impacto? El impacto básicamente es memoria, CPU y selección de rutas. En memoria y CPU, como se pueden imaginar, si recibes todas las rutas, vas a necesitar mucha memoria para tener más de 200,000 rutas en tu router y el CPU también va a estar alto si no tienes un router grande para poder recibir esa cantidad de rutas. Si nada más recibes una default, obviamente vas a usar casi nada de memoria y casi nada de CPU, y el punto medio es recibir algunas rutas y una de default. El problema de solamente recibir una de default es de que no puedes hacer una selección tan buena. Si tienes dos ISPs, es decir, si tienes multihoming, no puedes hacer tú la selección de
por cuál de los dos ISPs debes de mandar ciertas rutas. Imagínense que muchos de sus clientes llegan, por ejemplo, por Infinitum, que es el servicio de ADSL de Telmex. Tú quisieras mandar ese tipo de tráfico por tu enlace de Telmex y no por el de Axtel, porque va a ser más corto. Entonces aquí probablemente la mejor opción sería algunas rutas, para que si puedes hacer selección de rutas en algunos casos, en el caso de que no tengas la ruta específica, que se vaya por la de default. Si tienes 4 o 5 ISPs o eres un ISP, sin duda lo que vas a ocupar es tener todas las rutas para tener la mejor selección de la ruta siempre. Entonces lo importante que debemos de saber de este slide es de que tenemos esas tres opciones y en cada opción tienes un impacto, ya sea en memoria y CPU en caso de recibir todas las rutas, pero sí vas a poder hacer selección de rutas de una mejor manera que de la otra manera de recibir solamente una ruta de default, donde la memoria y el CPU va a ser muy baja, pero no vas a poder hacer una selección de rutas óptima. Obviamente el punto medio es el que mucha gente es el que finalmente utiliza. Entre los neighbors de BGP existen 4 tipos de mensajes. Ese es el Open, Keep Alive, Update y Notification. El Open es la comunicación de TCP en el puerto 179, como les había comentado. Bueno, de hecho, los 4 se utiliza TCP, el puerto 179, pero el mensaje de Open es cuando se está abriendo apenas la conexión de TCP. El Keep Alive, como se podrán imaginar, es el mensajito que se mandan los neighbors para decir que si están vivos o no están vivos. El Update es el mensaje que manda un neighbor de BGP con todas las rutas, y el Notification es cualquier cosa que necesita avisarle al neighbor que no son rutas. Entonces básicamente hay que saber que existen estos 4 mensajes de BGP entre neighbors: el Open para abrir la conexión de TCP, el Keep Alive para decirle al neighbor que sí está vivo, el Update para mandar rutas y el Notification para cualquier otra cosa. En el caso de BGP, lo que utiliza son 3 tablas diferentes. Una es una tabla de neighbors para saber quiénes son sus vecinos, una tabla que se llama BGP Table, que esa la vamos a ver mucho en este curso, y por último la tabla de ruteo o IP routing. Cuando veamos en la línea de comandos nos vamos a encontrar de que existen 5 tipos de estados que puede existir hablando del estado del neighbor con el que queremos tener una vecindad. Tenemos el primer estado, que es idle, que significa que está buscando al neighbor, todavía no hay comunicación, apenas lo está buscando. Después tenemos el connect, y el connect significa que ya hubo una conexión de TCP, es decir, el three-way handshake que veíamos en el CCNA ya está hecho. Después de que ya se hace el three-way handshake, es decir, que la sesión de TCP ya está arriba, en el puerto 179 de TCP, uno de ellos va a mandar un Open Send, que es para abrir la sesión de BGP. El otro router le debe de responder con un Open Confirm, que no es otra cosa más que responderle que sí va a abrir la sesión de BGP con ese neighbor. Y finalmente está en el estado de Establish. Cuando está en el estado de Establish significa que el neighbor ya está arriba y funcionando. Entonces estos son los 5 estados en los que puede estar un neighbor de BGP. Aquí en BGP sí vamos a necesitar una configuración un poco, o una topología un poco más grande que con los IGPs, ya que vamos a hacer varias cosas y necesitamos estar en sistemas autónomos diferentes y tenemos que ver muchos conceptos en los que ocupamos varios ruteadores. Entonces la topología que vamos a estar usando es esta. Vamos a empezar con una más básica, pero al final del tema de BGP vamos a estar viendo 7 ruteadores. Como nota, el router 7 no es un ruteador, es un switch de capa 3, pero funciona exactamente igual. Entonces vamos a tener en realidad 6 ruteadores y un switch de capa 3 corriendo BGP. El direccionamiento que ven aquí es el que vamos a estar usando, y cada ruteador va a tener una loopback 0, y ese loopback 0 va a tener la dirección. Por ejemplo, si es el ruteador 1 va a tener la 1.1.1.1 diagonal 32,
el ruteador 2 va a tener la 2.2.2.2 diagonal 32 y así sucesivamente hasta el router 7 que va a tener en la loopback 0 la 7.7.7.7 diagonal 32. Como les comento en los demás temas, es bueno el que tengan la gráfica a la mano o la topología a la mano para que no se pierdan en la línea de comandos. Entonces básicamente esa es la topología que vamos a estar usando. Como les comento, en un principio no vamos a tener tantos ruteadores y poco a poco vamos a ir agregando más hasta que al final tengamos los 7 corriendo BGP. Lo primero que vamos a hacer es nada más configurar R1, R4 y R6 de la siguiente manera. R1 y R4 van a estar en el sistema autónomo 100 y R6 va a estar en el sistema autónomo 200. En este momento los equipos solamente tienen configuradas las IPs, nada más. Y lo que vamos a hacer primero es que en nuestro sistema autónomo vamos a correr un IGP. Puede ser cualquiera, vamos a configurar EIGRP en este caso, pero puede ser cualquiera. Más adelante vamos a ver por qué ocupamos un IGP, pero por lo pronto vamos a dejarlo así, el que sea un dogma de fe que requerimos de un IGP. Entonces entre R1 y R4 vamos a estar corriendo EIGRP y después vamos a configurar BGP en R1, R4 y R6. R6 y R4 van a ser neighbors. Esa va a ser una sesión de eBGP porque están en sistemas autónomos separados. Y entre R1 y R4 vamos a estar corriendo un iBGP porque están en el mismo sistema autónomo. Vamos a la línea de comandos y vamos a configurar lo que vemos aquí en el diagrama, más las loopbacks que no se ven en el diagrama, pero recuerden que dependiendo del router es el número del router la loopback. En R1 es lo que tenemos configurado, la loopback y la fase Ethernet nada más. Entonces vamos a configurar router EIGRP 10, no auto, network 10.14.0.1 con puros ceros, y vamos a poner también la loopback network 1.1.1.1 000. Muy bien, guardamos la configuración, nos vamos a R4. Aquí también tenemos configurado solamente eso. Router EIGRP 10, no auto, network 10.14.0.4 network 172.16.46.4.000 network 4.4.4.0.0.0. Como en la interfaz entre R4 y R6 no vamos a estar corriendo IGRP, es decir, R6 no necesita saber de IGRP, lo que vamos a poner es Passive Interface y es la Ethernet 01. Eso es para que no le esté mandando tráfico de IGRP. Guardamos la configuración. Show IP route EIGRP. Deberíamos de ver la loopback de R1 y ahí está, y deberíamos de poder llegar a ella, y si podemos, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es configurar en R4 EIGRP. El paso para configurar es muy sencillo, es router BGP y después nos va a pedir el sistema autónomo. El sistema autónomo en este caso es el 100. Entonces le vamos a poner router BGP 100. Después lo que debemos de hacer es decirle quiénes son nuestros neighbors. Eso es con el comando neighbor. Y le vamos a decir que uno de nuestros neighbors es el 172.16.46.6 y está en el sistema autónomo 200. Aquí le debemos decir en qué sistema autónomo está nuestro neighbor. En este caso, el router 6 está en el sistema autónomo 200.
Asimismo le vamos a dar el comando neighbor 10.14.0.1 y en este caso el sistema autónomo de R1 es el sistema autónomo 100, entonces le vamos a poner 100 aquí. Con esto ya configuramos R4 BGP diciéndole quiénes son nuestros neighbors. Voy a guardar la configuración aquí y me voy a ir a R5. Antes de hacer cualquier configuración en R5, vamos a ver si podemos ver los paquetes que nos está enviando R4 con un debug. Lo que está haciendo ahorita R4 es estar tratando de hacer la conexión con R6, no con R5, con R6. Debug IP packet detail. R4 está intentando por medio de este comando el hacer una conexión de TCP, que ahí la vimos. Vamos a ponerle un debug all. Y lo que podemos ver es de que el source es la 172.16.46.4, que es el router 4, con destino a la 172.16.46.6, que es el router 6, y lo que le está mandando es una sesión de TCP con destino 179 y el source es un número random, es un número aleatorio, el número de secuencia, y este es un sync, es TCP sync. Después lo que le está mandando el router 6 al router 4, también, si se fijan aquí, el source ahora es 179, es decir, el destination se convirtió en source y el source se convirtió en destination, este número random, y le está mandando un reset porque en este momento el router 6 no está aceptando conexiones de TCP en ese puerto, y es porque no se está corriendo BGP. Lo que vamos a hacer aquí es hacer lo mismo, nos vamos a configurar router BGP, en este caso el sistema autónomo es 200. Si por ejemplo pusiera BGP 100, ya que empecé el 200, me dice que no se puede porque, como les comentaba, BGP nada más puede correr un sistema autónomo por router, un proceso de BGP que es un sistema autónomo, entonces no podemos correr dos sistemas autónomos en un mismo router. Entonces estamos en router BGP 200 y le vamos a decir que nuestro neighbor es el 172.16.46.4, que está en el sistema autónomo 100 en este caso. BGP es medio lento, es un protocolo de ruteo muy poderoso, pero no hace actualizaciones muy seguido porque imagínense en internet tener más de 200.000 rutas. Entonces vamos a ver que es un protocolo un poco más lento que los IGPs. Show IP BGP Summary. Con este comando de Show IP BGP Summary vamos a ver quiénes son nuestros neighbors. R6 tiene como neighbor el 172.16.46.4, la versión de BGP es versión 4, el sistema autónomo es 100, esos son los mensajes que se han enviado, por cuánto tiempo ha estado arriba y cuántos prefijos o cuántas redes nos está anunciando. Como podemos ver, no nos está anunciando ninguna red R4. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir a R4 y si aquí le ponemos Show IP BGP Summary, vamos a ver que nuestro neighbor es el 172.16.46.6, que es el router 6, el sistema autónomo es el 200, esos son los mensajes, cuánto tiempo ha estado arriba y cuántos prefijos estamos recibiendo. Si vemos ahorita el state del router 1 está inactive porque en el router 1 no hemos configurado todavía BGP y es por eso que no se ha levantado el neighbor. En lugar de decir cuántos prefijos me dice el estado que está active. Entonces nos vamos a ir a R1 y le vamos a decir router BGP 100 en este caso
y le vamos a decir que nuestro neighbor va a ser la 10.14.0.4 y está en el sistema autónomo al igual que nosotros el 100. Con esto debe de levantarse la sesión de BGP. Como les digo, no es tan rápido. Do show IP BGP summary y podemos ver que ya la levantó. No estamos recibiendo prefijos. Si nos vamos al router 4, prefijos, recuerden que son rutas. Show IP BGP summary, vemos que ahora ya los dos están arriba, pero no estamos recibiendo prefijos. Si nos vamos al router 6, va a ser lo mismo. Tenemos una sesión y no estamos recibiendo prefijos. Ahora bien, BGP es realmente el único protocolo de ruteo que el comando network significa anunciar una red. Recuerden que en los IGPs el comando network nos servía para decir en qué interfaces estábamos corriendo este protocolo de ruteo. En BGP, el decir, en este caso el router BGP 200, el decir network es la red que vamos a anunciar. En router 6 vamos a anunciar la loopback, que es la 6.6.6.6, y el comando dice que tenemos que ponerle la máscara de esta manera y le vamos a decir que es 255, 255, 255, 255. Para poder anunciar una red, esta red la debemos de conocer. No se vale anunciar cualquier cosa, es decir, si le pongo aquí network 1.1.1.1 máscara 255, 255, 255, 255, no la voy a anunciar. Para que BGP pueda anunciar una ruta, tiene que estar en su tabla de ruteo, ya sea por medio de un IGP, ya sea por medio de una ruta estática, o en este caso ya sea porque está directamente conectada. Entonces, esta sí la vamos a anunciar porque la tenemos directamente conectada y sí la conocemos. Si no la conociéramos, ni por ruta estática, ni por directamente conectada, ni por otro protocolo de ruteo, no la vamos a poder anunciar. Tiene que conocerla a fuerza. Si nos vamos ahora a R4, deberíamos de poner show IP BGP summary y me debe decir que R6 me está mandando un prefijo. Y aquí vemos que R6 me está mandando un prefijo. Si le pongo show IP route BGP, debe decir el prefijo 6.6.6, que aquí lo tenemos. La distancia administrativa es 20, la métrica es 0. Todas las rutas de BGP por default tienen una métrica de 0. Después vamos a ver qué significa y cómo lo podemos cambiar. Y me dice que el siguiente salto es el router 6. Eso es importante hacerlo notar. Si nos vamos al router 1 y también le ponemos show IP BGP summary, también vamos a ver que en este caso el router 4 me está anunciando un prefijo, que es el prefijo que le anunció router 6. Si le ponemos show IP route BGP, podemos ver que es el mismo prefijo con una distancia administrativa de 200, porque este es un internal BGP. Internal BGP tiene una distancia administrativa de 200 cuando el external tiene una distancia administrativa de 20. La métrica viene siendo igual 0, pero aquí lo que debemos de ver que el next hop no lo cambia BGP, al menos no lo hace por default. Podemos ver que es el mismo. Si le damos un ping a la 6.6.6.6, vemos que no llegamos y ahorita vamos a ver por qué. Se fijan que el siguiente salto es este de aquí, 172.16.46.6. Show IP route 172.16.46.6. Sí lo conoce. El problema es de que R6 no tiene una ruta hacia nosotros. Entonces en R6 nosotros tenemos que anunciarle cómo puede llegar a nuestras redes. Entonces el problema ahorita lo tiene el router 6. Lo que podemos hacer son varias cosas. Por ejemplo, en el router 4, router BGP 100, le vamos a anunciar las redes que debe de conocer el router 6.
Una red que debe conocer es la 10.14.0.0 con máscara 255, 255, 255.0. Si queremos que pueda llegar a nuestra loopback, tenemos que anunciarla network 4.4.4.4 con máscara 255, 255, 255, 255. Y si queremos que llegue la loopback del router 1, también la debemos de anunciar y le vamos a poner que es la network 1.1.1.1 con máscara 255, 255, 255, 255. Le estamos anunciando tres prefijos. Si nos vamos al router 6, to show IP BGP summary, vemos que estamos recibiendo los tres prefijos que son esos tres networks que le acabamos de poner. Ahora bien, si nos regresamos al router 1 y le volvemos a tirar el ping, ahora sí llegamos porque ahora el router 6 sí sabe cómo llegar a nosotros. Básicamente lo que hicimos de configuración en el router 4, que es el ejemplo que viene aquí, fue tres cosas. Uno, iniciar el proceso de BGP, que es con el comando router espacio BGP espacio el número del sistema autónomo. Después definimos cuáles iban a ser nuestros neighbors, cuáles eran las IPs de los neighbors, en este caso el router 6 y el router 1, y definir en qué sistema autónomo están, recordando que si el sistema autónomo es el mismo que nosotros, es una sesión de IBGP, y si es diferente, es una sesión de eBGP. Después definimos cómo anunciar redes, que es con el comando network, y hay que recordar que hay que poner la máscara idéntica a la ruta que tenemos en la tabla de ruteo. Si la red o la máscara están diferentes a cualquier ruta que tenemos en nuestra tabla de ruteo, no las vamos a anunciar. Por más redes que pongamos, no la vamos a anunciar, al menos que la conozcamos idénticamente igual con la misma máscara y la misma red. Entonces, eso fue lo que hicimos en BGP y eso es lo que no hay que olvidar. Si ponemos que, por ejemplo, el 10.14.0.1 está en el sistema autónomo 150 y tiene configurado el 100, jamás va a levantar el neighbor porque nosotros estamos diciendo que ese neighbor está en el 100 y no en el 150. Entonces, eso es lo que no hay que olvidar cuando estamos configurando BGP. Hace unos minutos les comentaba que una manera en la que BGP previene los loops es viendo el sistema autónomo de donde vienen las rutas. Otro mecanismo que tiene de prevención de loops es el que sigue. Todas las rutas aprendidas por un IBGP no pueden ser anunciadas a otro IBGP. Esto nos puede causar problemas cuando tenemos más de dos routers en un sistema autónomo. Esto lo que nos quiere decir esta regla es de que debe de haber un full mesh de peerings entre los IBGPs, es decir, viendo un diagrama como este en el que tenemos tres ruteadores en el sistema autónomo 100, significa que para que pueda funcionar correctamente BGP, es decir, para que las rutas que reciba R4 las anuncie R1 y que R1 se las anuncie a R3, debemos de tener una sesión de BGP entre R4 y R1, entre R4 y R3 y entre R1 y R3. Tenemos que tener un full mesh de neighbors en el sistema autónomo. Esto, si tenemos 2, 3 o 4 ruteadores, tal vez no se vea tan complicado, pero en redes en las que hay muchos ruteadores, el tener un full mesh significa mucho CPU, significa mucha memoria. Entonces existen dos maneras para que no tengamos que tener el full mesh y funcione todo correctamente. Tenemos lo que son route reflectors y tenemos lo que son confederations o confederaciones. Lo que primero que vamos a hacer en la línea de comandos es agregar a R3. Fuera de la presentación o fuera de este curso, lo que voy a hacer es configurar este link de aquí, nada más ponerle la IP y la loopback a R3 y después ya vamos a configurar R3. Entonces vamos a la línea de comandos y ya está configurado este link de aquí con las IPs correspondientes. Y vamos a correr primero nada más una sesión ahorita tenemos una sesión entre R6 y R4, entre R4 y R1, y lo que vamos a hacer
es hacer una sesión entre R1 y R3 y vamos a ver el problema que existe antes de corregirlo. En R1 lo que vamos a hacer es verificar que tengamos conectividad a la 10.13.0.2. Vemos que sí podemos llegar al router 3. Nos vamos a router IGRP 10 y le vamos a agregar network 10.13.0.1. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 3. Router IGRP 10. Network 10.13.0.2.000. No auto. Y network, la loopback 3.3.3.0.0.0. Guardamos la configuración, nos vamos al router 1 para ver si vemos las rutas, básicamente la loopback. Si estamos viendo la loopback del 3, entonces estamos bien. Lo que vamos a hacer ahora en el router 1 es irnos a router BGP 100 y le vamos a decir que otro neighbor que tenemos es el neighbor 10.13.0.2 en el sistema autónomo 100. Guardamos la configuración, nos vamos al router 3. En el router 3 vamos a iniciar router BGP 100 y le vamos a decir que nuestro neighbor va a ser la 10.13.0.1. el remote AES es el 100. Do show IP BGP summary. Ahorita está en active. Ahí levantó el neighbor. Si nos vamos a R1, podemos ver que estamos recibiendo 4 prefijos del router 4 y estos prefijos no se los estamos anunciando al router 3. No está recibiendo nada, show IP route BGP, y es por el mecanismo de protección que les comento, que un IBGP, si conoce rutas por medio de otro IBGP, esas rutas no las puede reenviar a otro IBGP. Entonces, lo que podemos hacer es de que R3 ponga como neighbor a R4 también. Con eso tendríamos un full mesh entre los 3 ruteadores y todo estaría funcionando correctamente. Vamos a hacerlo. Neighbor 10.14.0.4 remote AES 100. Se fijan que podemos hacer un neighbor aunque no estemos directamente conectados. R3 no está directamente conectado con R4. Nos vamos a ir a R4 y le vamos a decir que nuestro neighbor 10.13.0.2 está en el remote AES 100. R4 tiene que tener una ruta hacia este neighbor para que se pueda levantar, porque si no, no va a poder establecer una sesión de TCP. Entonces es por eso que les comentaba que es importante el tener un IGP en nuestro sistema autónomo para que todas estas rutas pueda usarlas BGP. Esa es una de las cosas importantes. Ahí levantó el neighbor y ahora si nos vamos al router 3, vamos a ver que vamos a estar recibiendo estos 4 prefijos que nos está anunciando R4, porque R1 no nos puede mandar nada, pero R4 sí. Do show IP route BGP y estamos recibiendo, de hecho lo que nos está mandando 4 prefijos, pero de esos 4, 3 los conocemos por medio de IGRP y es por eso que nada más por BGP nos manda el 66666. Si pingueamos la 6.6.6 no nos contesta porque el router
en el sistema autónomo 200, que es el router 6, no tiene una ruta hacia el router 3. Entonces nos vamos a ir al router 4 y le vamos a poner que anuncie la red network 10.13.0.0 con máscara. En este caso es un diagonal 30, entonces es máscara 255, 252 al final. Con esto R6 va a recibir esta ruta y ahora sí, desde R3, el pin que no nos acaba de contestar, ahora sí nos contesta. ¿Por qué? Porque R6 ya está recibiendo la ruta 10.13.0 diagonal 30. Lo que vimos en la línea de comandos no fue ningún comando nuevo hasta ahora. Simplemente hicimos neighbors a R1 y R3. Vimos que R1 no podía anunciarle las rutas que le mandaba R4 porque cualquier ruta que conozca por un IBGP no se la puede enviar a otro IBGP. Entonces la manera como solucionamos el problema fue haciendo también a R3 neighbor de R4. Ahí pudimos ver que podemos tener neighbors a routers que no están directamente conectados. Eso es lo que vimos. Obviamente que aquí no es tan complicado porque no son muchos routers, pero imagínense, como les comentaba, si tenemos varios routers, no 3, sino unos 8 o 9, el tener tantas conexiones o tantos neighbors no es muy escalable y significa mucho procesador del router y mucha memoria. Entonces hay dos maneras, tanto route reflectors como confederations, para evitarnos este tipo de problemas. Un route reflector es muy parecido a lo que veíamos como router designado o designated router en OSPF. Lo que nos va a permitir es no tener ese gran número de neighbors entre todos los routers, el tener un full mesh. La fórmula es la misma que vimos en OSPF, n por n-1 entre 2. Y las reglas que sigue un route reflector son las siguientes. Esas nos las debemos de aprender. Si una ruta viene de un EBGP, el que la reciba lo que va a hacer es de que la puede anunciar a otro EBGP, a un cliente. Un cliente significa que es un route reflector client, un cliente de un route reflector, y también se la puede mandar a alguien que no sea cliente porque viene de un EBGP. Si viene esa ruta de un cliente de un route reflector, entonces se la puede enviar a un EBGP porque recuerden que la regla es, el problema es con los IBGPs, no con los EBGPs. Entonces, si viene de un cliente se la va a mandar a un EBGP, se la puede mandar a otro cliente de un route reflector o se la puede mandar a alguien que no sea cliente de un route reflector, si viene de un cliente. Si la ruta viene de un router que no es cliente de un route reflector, entonces la puede anunciar solamente a un EBGP y a un cliente de route reflector. Esas son las reglas que debemos de tener claras para poder saber quién en nuestra red debe ser un route reflector. Viendo la siguiente topología es la que tenemos en este momento. Es decir, entre R4 y R6 son neighbors, entre R1 y R4 son neighbors, entre R3 y R1 son neighbors y entre R3 y R4 son neighbors. Entonces en el sistema autónomo 100, que es el nuestro, sí tenemos un full mesh y no hay ningún problema en este momento. ¿Qué pasa si nada más debemos de tener neighbors entre R1 y R4 y entre R1 y R3? El route reflector, por lógica, sería el router 1 porque el router 1 tiene como neighbors R4 y R3. Entonces suena lógico que R1 sea el route reflector porque es el que tiene conexiones hacia todos. Eso se ve muy obvio aquí. Vamos a configurar esto de aquí. Vamos a quitar el neighbor que existe entre R3 y R4 y vamos a configurar que R1 sea el route reflector. Nos vamos a ir a R3, do show run back router BGP y le vamos a quitar
de neighbor R4. Nos vamos a ir a R4 y vamos a hacer lo mismo, vamos a quitar al router 3. Entonces ahorita vamos a tener el problema que en el router 3 to show IP BGP summary es de que el router 1 no nos está enviando la información de los prefijos por el mecanismo de loop prevention que existe. Nos vamos a ir a R1, que es el route reflector, y debajo de BGP 100, lo que vamos a decir es que el neighbor 10.14.0.4, que es el router 4, es un route reflector client. Estamos diciendo que el router 4 es un route reflector client, es lo que estamos diciendo. Guardamos la configuración. Y no sé por qué me cambié de router, si aquí también le debemos de poner que el otro neighbor, que en este caso es el router 3 en la dirección 10.13.0.2, también es un route reflector client. Ahí todavía no le levanta porque hubo un cambio en la configuración, y por haber habido un cambio en la configuración se cae el neighbor. Como les digo, BGP es uno de los protocolos más quisquillosos en cuanto al tiempo que se tarda en levantarse el neighbor. Entonces sí hay que tener un poco de paciencia con BGP. Ahí está. Ahora bien, si nos vamos al router 3, que no estaba recibiendo ninguna ruta o ningún prefijo, ahora vemos que sí está recibiendo los prefijos. Show IP BGP. Esos son todos los prefijos que está recibiendo. Pero si le ponemos show IP route BGP, nada más por BGP conoce este prefijo, porque todos los demás prefijos que se los están anunciando, aquí vemos cuáles estamos recibiendo con el comando de show IP BGP, nos damos cuenta que en la tabla de ruteo todos los demás está por IGRP, show IP route IGRP. ¿Por qué? Porque la licencia administrativa es de 200 y por IGRP la licencia administrativa es de 90. Entonces en la tabla de ruteo va a poner el que tenga la licencia administrativa más pequeña, que es IGRP. Entonces, por ejemplo, la 111 la conoce por IGRP con una licencia administrativa de 90 y prefiere la licencia administrativa de 90 que la de 200. Es por eso que no la conoce por BGP, sino por IGRP. Entonces, es la manera de configurar el route reflector. Como pudieron ver, es muy sencilla. El problema de los route reflectors en el examen no es tanto el cómo configurarlos, sino saber dónde ponerlos. Aquí es muy sencillo ver que R1 tiene conexión hacia todos lados, entonces es lógico que R1 sea el route reflector. Pero imagínense una topología que agregamos un ruteador más, que en este caso es R5, y ahora lo que tenemos es de que ningún ruteador tiene neighbors hacia todos los demás. Entonces aquí no ocupamos solamente de un route reflector, necesitamos de al menos dos. Debemos de recordar las reglas que veíamos en el slide, y la lógica o una de las posibles maneras, hay varias maneras de poderlo hacer, pero la manera más sencilla en este tipo de topologías es poner de route reflectors a R1 y a R3. Si ponemos de route reflectors a R1 y a R3, no debe de haber ningún problema para que las rutas que nos manda el sistema autónomo 200 lleguen hasta el router 5. Entonces ahorita lo que voy a hacer fuera de este curso es configurar la conexión entre R3 y R5, y luego de ahí partimos para configurar la parte de BGP. Ya que tenemos configurado el link entre R3 y R5, como pueden ver aquí están los pings y ya tenemos conectividad entre ellos, lo que vamos a hacer es en el router 3 es irnos al router BGP 100 y decirle que tenemos un nuevo neighbor, y ese neighbor va a ser el 10.35.0.5
que está en el sistema autónomo 100 al igual que nosotros. También nos vamos a ir al router EIGRP10 y le vamos a decir que la red 10.35.0.3000 también es parte de IGRP. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir al router 5. En el router 5 nos vamos a ir al router EIGRP10, no auto, network 10.35.0.5.000. Levantó el neighbor de IGRP, nos vamos a ir a router BGP100, le vamos a decir que nuestro neighbor va a ser la 10.35.0.3 en el sistema autónomo 100, es decir, un IBGP. Y cuando levante el neighbor nos vamos a dar cuenta que no vamos a estar recibiendo prefijos por la regla del full mesh. Do show IP BGP summary. Vemos que no estamos recibiendo rutas. Entonces lo que dijimos que íbamos a hacer es configurar a R3 como route reflector. Antes de que se nos olvide, voy a ir a R4 y le voy a anunciar a R6 la red 10.35.0.0 diagonal 24 para que R5 sí tenga conectividad hacia el sistema autónomo 100. Muy bien. Si nos vamos a R3, le vamos a decir que nuestro neighbor 10.35.0.5, que es el router 5, es un route reflector client, router BGP, route reflector. Aquí todavía no he iniciado BGP. Router BGP 100 estaba en la parte de IGRP. Le vamos a decir que el neighbor 10.35.0.5 es un route reflector client. Eso va a hacer que la sesión de BGP se caiga. Y ahí ya levantó. Esta vez no tomó tanto tiempo. Y podemos ver que ahora sí estamos recibiendo los prefijos. Si le ponemos show IP route BGP, nada más va a estar una. Y esto es porque los otros 5 prefijos que estamos recibiendo los conoce por IGRP, como veíamos en el ejemplo anterior. Si le tiramos el ping a la 6.6, nos debe de contestar. Así es, porque ahora sí R6 sí conoce ese segmento. Si nos damos de hecho a R6 y le ponemos show IP route BGP, vamos a ver todas las rutas que le hemos anunciado, que R4 le ha anunciado a R6. Si nos regresamos al router 5 y ponemos el comando show IP BGP neighbors, y R5 tiene como neighbor el 10.35.0.3. Vamos a ver qué información nos da. Como pueden ver, la dirección del IP, cuál es su sistema autónomo, que es internal, la versión, el router ID, que está establecido por cuánto tiempo, el hold time, router refresh, advertise message, opens, connections, establish, los prefijos que estamos recibiendo y cuánta memoria estamos utilizando en los prefijos. El time to leave, quién es el server de BGP y quién es el cliente. Si mal no recuerdo, este comando nos dice si del otro lado hay un route reflector, pero no veo dónde. Vamos al router 3, que es el route reflector. Show
IP BGP neighbor 10.35.05. Aquí Route Reflector Client nos dice que ese neighbor es un Route Reflector Client. Entonces en el router que nos lo dice es en el Route Reflector. En el Route Reflector nos dice quién es cliente y quién no lo es. Entonces en este caso el router 3 nos está diciendo que el router 5 es un Route Reflector Client. El comando otra vez es show IP BGP neighbor y la IP del neighbor que tenemos. Route Reflector Client. Como les comentaba hace un rato, la parte de Route Reflector no es complicada, la configuración es muy sencilla. Lo que puede ser complicada o lo que puede ser complicado en una red grande es saber cuáles ruteadores deberían de ser los Route Reflectors y cuáles no. Entonces el comando que vimos es muy sencillo, le ponemos debajo de router BGP el neighbor y al lado del neighbor le ponemos route-reflector-client. Ese es el comando. Otra manera, además de los route reflectors que podemos utilizar para no tener que tener un full mesh entre el sistema autónomo, entre todos los routers que tengamos en el sistema autónomo, son las confederaciones. Una confederación básicamente es usar sistemas autónomos dentro de nuestro sistema autónomo, entonces son sub-AS. Por lo regular estos sub-AS son privados porque si ponemos públicos en nuestra propia red seguramente podemos filtrar rutas por el mecanismo de que les comentaba en un principio que existía, que si no podemos recibir una ruta de un sistema autónomo que es nuestro mismo sistema autónomo. Entonces por eso por lo regular se utilizan AS privados en lo que son las confederaciones en los sub-AS. Ahora, dentro de un sub-AS se pueden usar route reflectors. En una red muy grande es probable que se tenga que utilizar esto. Como comentario adicional hablando de confederaciones, no creo que en el BSCI venga el saber cómo configurarlo, porque en varios libros de texto que tengo del BSCI, llámese el de Cybex, el de Cisco Press, no viene cómo se configura. De cualquier manera lo vamos a hacer aquí, una para que sepan cómo hacerlo y otra por si en el examen sí viene. Como les comento, lo más probable es que no venga la configuración, solamente el saber que existe, al igual que el route reflector. El route reflector sí vienen en los libros de texto cómo se configura, entonces sí pudieran esperarlo en el examen. Configuraciones, como les comento, tal vez no venga en el examen, pero es tal vez. Entonces prefiero el poner también cómo se configura para que se den idea de cómo es. Ese es el diagrama que tenemos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear sistemas autónomos o sub-AS. R4 va a estar en el sub-AS 65004, R1 en el 65001 y R3 va a estar en el 65035 al igual que R5. Ahora bien, desde el punto de vista del router 6 va a ser peering con R4, se van a hacer neighbors, y para R6, R4 está en el AS100. R6 no tiene por qué darse cuenta que R4 está en un sistema autónomo, en una confederación, porque esto es nuestra administración, esto es interno. Las confederaciones son internas, entonces R6 no se va a dar cuenta que R4 realmente está en el 65004, se va a dar cuenta que está en el 100. Eso también lo vamos a ver en el comandos. Entonces, eso es lo que vamos a configurar. Lo primero que vamos a hacer es configurar R4 y de ahí nos vamos a ir siguiendo los pasos. Nos vamos a ir al router 4
lo que vamos a hacer es no router BGP 100 y con eso ya borramos toda la configuración de BGP que teníamos. Ahora bien, el comando que vamos a usar es router BGP y ahora el router 4 va a estar en el sub AS65004. Ese es nuestro primer paso, el poner el sistema autónomo, y en este caso es el sistema autónomo de la Confederación. Ahora le tenemos que decir que realmente este sistema autónomo no es el real, sino es una confederación. Entonces le tenemos que avisar a BGP cuál es nuestro AS correcto o normal, por decirlo así. En este caso va a ser el 100. Y lo que vamos a hacer es ponerle BGP Confederation ID 100. Este es nuestro sistema autónomo para el mundo y este es nuestro sistema autónomo de nuestra confederación. Otro comando que debemos de poner antes de empezar a hacer los neighbors es decirle cuáles otros sistemas autónomos de la confederación nos vamos a estar conectando, que son realmente de la confederación. En este caso, el router 4 solamente se está conectando al router 1 y el router 1 tiene el sistema autónomo 65001. Entonces le debemos de decir aquí 65001 para avisarle BGP Confederation Peers. Es Confederation Peers 65001. Con eso le estamos diciendo que cuando hagamos un neighbor con el 65001 realmente también está en el sistema autónomo 100 y es parte de la confederación. Ahora sí podemos definir los neighbors. Vamos a definir al neighbor 172.16.46.6, que es el router 6, y él está en el remote AES 200. También vamos a tener como neighbor al router 1 en la dirección 10.14.0.1 y el remote IS en este caso va a ser el 65001, que al tiempo de decirle 65001, como ya tiene este comando de aquí, ya sabe BGP que realmente también es el AS100, pero está en una confederación y dentro de la confederación está el 65001. Aquí levantó el neighbor con el router 6, y si nos vamos al router 6 y le ponemos show IP BGP summary, lo que vamos a ver es de que él ve al router 4 en el sistema autónomo 100, no lo ve en el 65004. El router 4 ya lo terminamos de configurar. Vamos a ir al router 1, le vamos a poner no router BGP 100 y le vamos a poner router BGP, en este caso 65001. Le tenemos que decir BGP Confederation ID, que es el 100, sistema autónomo 100, y aquí le debemos de decir cuáles sistemas autónomos nos vamos a conectar que son parte de la confederación, y es con el BGP Confederation Peers. R1 se está conectando al 65004, que es el router 4, pero también se está conectando al 65035, que va a ser R3 y R5, en este caso R3. Es por eso que debemos de poner eso de ahí, BGP Confederation Peers. Ahora sí ya podemos definir los neighbors. Vamos a definir el neighbor de R1, que es la 10. Perdón, estamos en R1, vamos a definir el de R4, que es la 10.14.0.4 remote as 65004, y también al neighbor 10.13.0.2 remote as 65035. Este es el router 3.
Vamos a esperar que se levante el neighbor con R4. Ahí levantó. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al router 3. Vamos a hacer lo mismo, no router BGP 100. Router BGP 65035. BGP Configuration ID 100. ID 100. BGP Configuration Peers. En este caso nada más está haciendo peer con el 65001. Neighbor 10.13.0.1. Remote as 65001. Y neighbor 10.35.0.5 remote as 65035. Do show IP BGP summary. Me equivoqué de AS. Bueno, este me está diciendo que me equivoqué de AS, peering wrong AS, porque el router 5 todavía no está con el 65035. Ahorita que ya le ponga que R5 está en el 65035, ya no me va a mandar este mensaje de error. Pero por lo pronto ya vimos que ya levantó con el router 1. Guardamos la configuración y nos vamos a ir al router 5. Config T, no router BGP 100, router BGP 65035, BGP Configuration ID es 100, ID, BGP Configuration Peers. En este caso no necesitamos Configuration Peers porque R5 nada más hace peer con R3 que está en el mismo sub AS, entonces no es necesario. Lo que sí es necesario es definir el neighbor 10.35.0.3 que está en el remote AS 65035, y eso debe hacer que se levante el neighbor. Usted está en active. Y ahí levantó el neighbor. Do show IP BGP. Estamos viendo que estamos recibiendo la 6.6.6.6 diagonal 32. Entonces, aunque no tenemos un full mesh, sí estamos recibiendo esa ruta. Y ahorita nada más estamos recibiendo eso y no todas, porque en este momento en R4, al tiempo de ponerle no router BGP 100, todo lo que habíamos definido con networks se fue. Si nos vamos a R4 y le ponemos otra vez network 4.4.4 mask 00, perdón, mask 255 255 255 255 network 10.14.0.0 con máscara 255 255 255 0. Si nos vamos al router 5, ahí estamos recibiendo la 44. Diez 14. Ahí está ya 10.14. Se tardó, pero ahí está ya la 10.14.
Así bien, la configuración para configurar las confederaciones es con el comando router BGP poner aquí el sub AES. Este no es nuestro sistema autónomo real o el sistema autónomo que vamos a anunciar a los demás BGPs. Después le debemos de dar el comando BGP espacio confederation espacio ID, y aquí sí va a ser el sistema autónomo real, en este caso es el 100, y después le debemos de decir con cuáles sub-AS vamos a hacer peers. Y eso es para que el proceso de BGP se dé cuenta que cuando hagamos peers con esos AS, sepa que están dentro de una confederación realmente y que también están en el sistema autónomo 100. Después de esto son los neighbors. Si es un neighbor con una confederación, vamos a usar el AS de la confederación en sí. Con esto terminamos la primera parte de BGP. Como se podrán imaginar, viene mucho por delante. BGP es un protocolo muy extenso que de hecho en este curso no vamos a ver todo. Algunos de ustedes sabrán que existe la certificación de CCIP, y esa certificación de CCIP existe un solo examen que nada más es de BGP, entonces se podrán imaginar la cantidad de opciones que hay en configuración de BGP. Entonces no vamos a ver todo, pero créanme que todavía falta mucho por ver en este curso de BGP.